En los 2 primeros meses del año, en el este de la República Democrática del Congo hubo 7.000 muertos debido al avance de la guerrilla M23. Uno de esos fallecidos era uruguayo. El soldado Rodolfo Álvarez, integrante del grupo de escuadrones de caballería mecanizada número 1, murió hace un mes, el 25 de enero, en un enfrentamiento con el M23. En aquel episodio fueron heridos también el sargento Adrián Fernández, que sigue internado en un hospital de Uganda y fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas, y los soldados Franco Olivera, Elder Piris y el cabo de segunda Roque Francia. Todos ellos formaban parte de MONUSCO, la misión de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Recordemos, Uruguay es por lejos el país latinoamericano que más efectivos provee a estas misiones, y en el indicador per cápita es de los principales aportantes del mundo. El grueso de los cascos azules uruguayos está hoy en el Congo, pero también es importante la presencia en los altos del Golán, en la frontera entre Israel y Siria, y anteriormente lo fue en la misión en Haití ya finalizada. Se sabe que estas misiones son importantes para el Estado uruguayo, para las Fuerzas Armadas, también para los militares que las integran. Pero claro, cuando se dan hechos violentos, como los de las últimas semanas, ese valor queda puesto en cuestión y la discusión sobre la participación en estas operaciones se reabre en nuestra sociedad. Por eso es que organizamos hoy una mesa en torno al tema. ¿Por qué Uruguay le da tanto peso a estas misiones? ¿Cómo las viven quienes han participado en ellas? ¿Hay un valor estratégico más allá de lo humanitario? En fin, vamos a discutir de estos y otros puntos con nuestros invitados. Y empiezo saludando a quien está a mi derecha, Natalia Zuluaga, que es teniente primera navegante. Ese es el cargo, ¿verdad? Correcto, sí. Integrante a su vez de la Fuerza Aérea. Así es. Estuvo en la misión en República Democrática del Congo como oficial de logística. Eso es correcto, sí. ¿Cuánto tiempo? 30 meses. 30 meses. Sigo. El teniente coronel retirado Carlos Polcaro, buen día. Buenos días. Pasó, escuchen la cifra, escuchen este dato, pasó 14 años en el Congo, tanto con el ejército como luego también como civil, ¿no? Correcto. ¿Hay alguien en las Fuerzas Armadas uruguayas que tenga un récord mayor que el suyo? Creo que no. Bueno, y es autor de un libro, el libro Utabiti, las misiones de paz desde las raíces. Correcto. Lo tenemos acá sobre la mesa, después en todo caso hacemos referencia a él. Bien. Y voy con el tercer saludo para Armando Sartorotti, los oyentes lo conocen porque suele participar en las tertulias, fotógrafo, fotoperiodista, en varias ocasiones estuvo en el Congo y editó a partir de esa experiencia también un libro, Más allá del deber. Y no solo eso, produjiste una exposición, ¿no? Sí, en 2011 hice una exposición que ocupó todo el hall de la Intendencia con 166 fotos, muchas de ellas a 2 metros de base, con los 20 días que pasé en Congo y los 15 días que había pasado en Haití. Y hice un libro, Más allá del deber, que hoy está en todas las dependencias diplomáticas de Uruguay y por supuesto en todos los estamentos y dependencias militares de Uruguay. Justamente en el comienzo de este intercambio quería pedirles a cada uno de ustedes algo más, ¿no? Alguna ampliación sobre sus vivencias, lo que cada uno ha experimentado en la presencia en estas misiones, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades. Empecemos por Natalia. 30 meses en República Democrática del Congo, 2 años y medio. ¿Cómo fue ese periodo? Bueno, buenos días para todos. Un poco de la diferencia, creo que cada fuerza armada tiene en particular su misión. No es lo mismo por lo que va la Armada Nacional o el Ejército Nacional o la Fuerza Aérea. Eso creo que es importante entenderlo para el que está escuchando, que son un poco diferentes las misiones que vamos teniendo. En particular, yo me desplegué en el Lauruabu, que era el contingente donde teníamos 2 helicópteros, 2 Bell 212, como oficial logístico. Lo que tiene en particular, por ejemplo, comparando con lo que es la Urubat, que es el batallón que se encuentra en la República Democrática del Congo, es para arrancar la cantidad. Un batallón tiene muchísimo más personal que una unidad de vuelo.
Entonces no éramos mucho, la fuerza efectiva era 46 y yo estaba básicamente a cargo de todo eso. Logística. Exacto. O sea, tú te encargabas de que todo funcionara. Todo Sí. funcionara, de la operativa, a ver cómo es eso. Bueno, es un poco diferente estando en Uruguay que en el exterior, ¿no? Al estar, que eso creo que sí es en todas las armas, el contingente, por ejemplo, acá recibimos el agua y la electricidad, tanto por OCE, por UTE, el combustible por ANCAP, y allá no es así. Allá hay que pedir desde el agua potable, el agua no potable, la comida, el combustible tanto para los vehículos como para los generadores para poder tener luz, porque no existe, no es que no exista. Los contingentes generalmente no tenemos luz por cable, sino por generadores, y es bastante complicado entenderle la mano un poco al principio, porque para arrancar estamos con plataformas de Naciones Unidas que nunca las usamos en Uruguay. Un pequeño error puede ser abismal, como por ejemplo la comida. Yo me olvidé en un pedido pedir yerba. ¿Cómo? Sí. Eso sí que es grave, ¿no? Eso es muy grave. Me pasó una sola vez igual en 30 meses, creo que estuvo bien. Pero enseguida me di cuenta del error, empecé a llamar a los oficiales y bueno, conseguimos, ahorramos un poquitito más para ese mes entero que no iba a entrar yerba, porque bueno, para nosotros los uruguayos es muy importante. Hasta ese detalle llega ese alcance de la logística. Sí, yo sabía que si no reparábamos eso, no estaba acá. Iba a rodar mi cabeza. Un último apunte antes de seguir con los otros. ¿Te ha tocado vivir situaciones de tensión, situaciones de violencia especiales? No directamente, sí hemos tenido, me he tenido que quedar por ejemplo en otro contingente. Al ser oficial logístico también incluye la parte de lo que es comidas y pago de servicios en la ciudad. Nosotros estábamos a más o menos una hora y media por tierra de lo que es la ciudad. Y bueno, más de una vez se han hecho agrupaciones o cortes de calles incluso con armamento y eso, y por seguridad era innecesario transitar, entonces nos hemos tenido que quedar en contingentes de otras fuerzas de otros países. O si no, incluso una vuelta tuve que quedarme trasladada en la Uruguat porque me iba a trasladar por barco. Pasó lo mismo, no era seguro y quedé eso. Yo en particular no estuve, sí estuvieron camaradas míos que estuvieron incluso bajo fuego con los helicópteros. Carlos, vamos a Carlos. Obviamente con él tendríamos para hablar toda la mañana, ¿no? Fíjense ustedes, 14 años en el Congo, 7 en Costa de Marfil, 1 en Mozambique, 1 en Liberia, 1 en Camboya, 1 en Egipto. Sí. Una vida dedicada a este tipo de desde misiones. el año 90 hasta ahora sigo trotando por ahí. Ahora mañana me voy para Beirut. Y bueno, pero hemos realmente podido aquilatar todas estas misiones, como lo digo, escribí el libro. Y lo importante con respecto a Uruguay en las misiones y básicamente en el Congo es que Uruguay ha desplegado más de 50.000 personas desde el año 48, que fue la primera misión de Naciones Unidas, y de los 50.000 que han desplegado, obviamente un militar fallecido es mucho, pero han muerto por acción directa solamente 4. Después han muerto 36 personal de las Fuerzas Armadas en misiones, pero más que nada con accidentes y otro tipo de cosas. Yo iba a la experiencia personal. Por ejemplo, de las situaciones complicadas. Me imagino que en todos estos años debe haber habido varias. ¿Cuál podrías mencionar en este momento? Bueno, una, cuando estuve secuestrado durante 3 días en Mozambique. Después en el Congo estuve durante la explosión volcánica en el año 2002, que tuve que asistir toda la parte de la evacuación hacia Ruanda. Y después una de las últimas fue en el 2018, que estuve apoyando el despliegue de la logística en Sierra Leona para la lucha contra el ébola. Y en el Congo, bueno, estuve en el 2008, estaba en Goma cuando atacó en Kunda, que fue un general congolés que pretendió tomar la ciudad de Goma también, pero después no era del M23, era otra situación. Y en particular te ha tocado el enfrentamiento militar directo, o sea, pasar a lo que se llama capítulo 7, cuando las fuerzas de paz directamente
¿Utilizan las armas para imponer la paz, para tratar de que la paz efectivamente se imponga? Personalmente no, pero quiero explicar lo de imponer la paz. En realidad, Uruguay tiene el mandato de la protección de los civiles. Y por lo general se puede defender, pero no ir a atacar. Exactamente. Entonces ahí está el problema de que hay que comprender que Uruguay, cuando está en una posición que defiende esa posición, la defiende y puede irradiar, digamos, a un cierto, digamos, 1 kilómetro como mucho, la presencia. Pero no es que pueda salir a atacar a alguien. Y solamente se puede defender. Por ejemplo, si en el caso del mortero que lamentablemente mató al soldado, el mortero no se sabe de dónde salió. Y no podía salir Uruguay a atacar a los que habían tirado el mortero. Entonces, la presencia de Uruguay es importantísima en esos lugares porque lamentablemente el Estado congolés es un Estado fallido, particularmente en la zona del este del Congo, donde no existe las Fuerzas Armadas congolesas. Las Fuerzas Armadas congolesas inclusive se han entregado al batallón Uruguay. Dentro de la base siempre presente, hasta hace, creo que, no sé si todavía no están, había como 600, 700 soldados congoleses que les pagan $10 por día, entregaron las armas. Pusieron las armas y se entregaron para que no los mataran. ¿Por qué? Porque el M23, que es apoyado por Ruanda, que son por lo general mercenarios, y todo esto está basado en que los contratan por el tema del coltan, ¿no? De las minas de coltan, que hay más de 5.000 minas en el este del Congo, de las cuales solamente el 10% son legales. Hablemos contigo, Armando, de este aspecto, de la tarea de protección de la población civil, que es la esencia de estas misiones. Tú como fotógrafo, como periodista, ¿por dónde la subrayás? Primero porque yo cuento lo que vi. La empatía de los uruguayos, el salir en patrullaje y que prácticamente todos los soldados que ya habían tenido 2 o 3 vueltas al Congo hablaran suajili con la gente. ¿Hablaran? Suajili con la gente. ¿Tá? Hablaran coloquialmente, no es que conocieran una palabra o dos, hablaran coloquialmente suajili con la gente. Eso generaba un vínculo, ¿tá? y una justamente una empatía con la población civil que es parte de la misión. El hecho de la protección. ¿Se estudia previamente el idioma? ¿Cómo es esto? No, el suajili no. En realidad se maneja mucho el francés, pero el suajili, la mayoría de los soldados lo aprenden, como en Camboya aprendían el camboyano. Bueno, el nombre del libro, Utabiti, quiere decir resiliencia en suajili. ¿Y se aprende sobre la marcha, entonces? Y se aprende sobre la marcha. ¿En el caso de Natalia? Sí, es correcto. Se usa mucho la mezcla en realidad entre el francés, depende de en qué parte estemos hablando. El francés con el suajili y, bueno, como en todo lugar, creo que lo hace el uruguayo, ¿no? Hablando no solo por mí, sino que en general, cuando salimos y saludamos, tratamos de usarlo en el idioma, en el lugar que estamos, para justamente generar ese vínculo para el lugar que estamos. Entonces, las compras se hacían en una mezcla en suajili, un poco más francés, tampoco sé francés, aprendí allá. Un poco lo básico lo manejo, pero es del personal mismo, la gente misma le interesa saber el idioma. Lo interesante es además cómo la población local enseguida, sobre todo los niños, aprenden español. Nosotros no tenemos costumbre de aprender un segundo idioma. Es una cosa que ha empezado recién hace muy poco acá en Uruguay a nivel público, pero pero en Congo, por ejemplo, los niños se crían dentro de su etnia y entonces aprenden la lengua de su etnia, pero empiezan a salir a la región en donde hay otras etnias, y aprenden suajili. Y van a la escuela, los que son escolarizados, y empiezan a aprender francés. Y se pegan al tejido de las bases uruguayas y empiezan a aprender español con una fluidez y con una naturalidad. Te hablan niños de 10, 12 años, cuatro idiomas que no tienen nada que ver uno con el otro, que es increíble. Increíble. Sí, tal cual. Y eso es parte... Eso también lo generan los uruguayos. Eso también lo generan los uruguayos. La experiencia mía es de que cuando uno sale de Goma tiene la particularidad que es la ciudad de esta... antes que nada,
cuando hablamos del M23 y hablamos de una fuerza insurgente, estamos hablando de una fuerza insurgente que tiene escuela de oficiales, una fuerza insurgente que tiene un Estado Mayor, o sea, tiene una estructura militar que el ejército mismo del Congo, sobre todo en estas zonas, no la tiene. Yo cuando estuve, por ejemplo, los oficiales uruguayos me hacían notar una cosa. Yo estuve en un despliegue en Quimú, en una zona selvática fronteriza con Ruanda. Me decía, cuando llegaban los soldados del ejército del Congo, me decía, mirarle los zapatos, y tenían botas de cuero. Y venían los insurgentes que andaban en la vuelta, ¿no?, del Frente Democrático de Liberación de Ruanda, del FDLR, que era justamente de esa fuerza que Uruguay estaba protegiendo a la población civil en ese lugar, por eso es que Uruguay estaba desplegado en ese lugar, y tenían botas de goma. Decía, ¿ves esa diferencia? Es que ellos pueden andar en cualquier lado, y los del Congo, que la mitad tenían botas y los otros tenían zapato común, no pueden andar en los lugares que el FDLR sí puede. Sí, Carlos, esto de la relación con la población civil, porque en eso estábamos, ¿tú ibas a agregar algo? No, iba a agregar que Goma es, si se quiere, la ciudad más peligrosa del mundo. No solamente por el problema de la insurgencia, de los combates y todo lo demás, sino que en el lago Kivu tiene una bolsa de gas adentro. El lago Kivu tiene casi 300, 400 kilómetros de profundidad, y hay una bolsa de gas que es explotada por Ruanda, no la explota el Congo. Es que uno ve las torres de extracción de gas del lado ruandés, y no se ve del lado congolés. Y cuando la explosión volcánica, la lava rodó hacia el lago, digamos, ¿no? Fue una explosión bastante importante y destruyó gran parte de la ciudad, una parte importante también del aeropuerto, que ahí nos quedamos prácticamente sin aeropuerto, y la lava llegó a unos 10 metros de profundidad, y la bolsa de gas empieza como a 20 o 30, o sea que si se quiere, científicamente, supuestamente podría haber sido una explosión límbica, que le llaman, que borraba la ciudad del mapa, ¿no? Y varias ciudades circundantes. Ahora, yo lo que quiero agregar respecto a... Eso es interesante como contexto, ¿no? ¿En qué condiciones se desarrolla la tarea? Seguro. Peligros incluso de la naturaleza, de la propia naturaleza. Y el volcán Nyaragongo es un volcán que está permanentemente activo y larga un humo negro que se traduce todos los días. Uno barre todos los días y todos los días tiene arenilla negra en la puerta de la casa. En los lugares donde han hecho caminería, ¿tá?, y que han tenido que cortar el cerro para poder hacer caminería, uno ve las capas de tierra, de lava volcánica, de todas las erupciones que el Nyaragongo ha tenido. Pero Carlos, iba a agregar otra cosa. Iba a agregar que la ciudad de Goma es una ciudad muy vibrante, tiene hoteles 5 estrellas, convengamos, tiene hoteles 5 estrellas sobre el lago Kivu, y los uruguayos son fundamentales en esa economía que se mueve, porque la gente se siente realmente cómoda con el batallón Uruguay, no así con el batallón de la India o de Bangladesh o de Pakistán, que estuvieron ahí también. Y los uruguayos lo que sí pueden hacer es transmitir la tranquilidad en la zona en la que están. Y muchos congoleses terminan durmiendo al costado de la base, algunos ahora adentro de la base, porque saben que eso es la diferencia, no entre la guerra y la paz, sino entre despertarse al día siguiente vivos o no. Es que en la zona donde hay... Entonces, la importancia de las Naciones Unidas, particularmente la importancia de Uruguay en el Congo, es fundamental. Ese detalle, de que con los cascos azules uruguayos la relación es más estrecha, más cercana. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Le estoy preguntando a Natalia, ¿no? Porque lo he escuchado varias veces, y capaz que los docentes en este momento dicen, bueno, pero otra vez ahí estamos haciéndonos autobombo, ¿no? Yo tengo una anécdota, después que hable de Natalia, tengo una anécdota bien concreta para contar de una experiencia que yo pasé en 2015, en una zona de despliegue en donde Uruguay tenía que retirarse. Pero Natalia, por favor. A ver, Natalia. Bueno, yo creo que va en el uruguayo en sí. El uruguayo
nos importa, no es que vayamos de misión como un destino. De hecho, en realidad es voluntario, es uno de los pocos países en donde no es un destino más, sino nosotros vamos porque somos voluntarios para ir en la misión de paz. Ajá. Eso hace una gran los soldados diferencia. que van no van obligados, son aquellos que eligen ir, ¿no? Exacto, y en realidad... Hablo de la Fuerza Aérea, pero tengo entendido que también las otras armadas siempre hay una lista de espera porque no dan los cupos de la cantidad de voluntarios que hay para ir con los que realmente se precisan en cada unidad, ya sea un batallón o una unidad de vuelo. Siempre le ponemos un cariño más porque realmente nos importa. Un ejemplo sencillo, en 2019, y fue cuando yo recién llegué, yo llegué en junio, y ya en septiembre tenemos un tiempo libre, que claro, uno acá se va a la casa, lo gasta en otras cosas. Y allá comenzamos a armar con varios de la unidad, y armamos como una especie de campaña de juguetes para donar en Navidad, y juntamos 5 toneladas de juguetes en 2019 en Uruguay. Demoramos más en poder llevarlo porque claramente en los vuelos logísticos tiene prioridad, ¿no? Todo lo que son para las diferentes unidades que llevar juguetes. Y comparábamos con esto que se llaman CIMIC, que son actividades entre civiles y militares de otros países, en particular justo ahora fue Egipto y Pakistán, y donde hacíamos reuniones por la parte de protección infantil, y ellos nos decían que cómo hacíamos para juntar tanto y estamos del otro lado, y yo los miraba y era como, ustedes están mucho más cerca, tienen más recursos que Uruguay. Estamos hablando que Egipto del Congo son 3-4 horas de vuelo como mucho, Pakistán lo mismo, tienen poblaciones mucho más grandes que las nuestras, y sin embargo los que llevamos los juguetes y armamos las jornadas somos el uruguayo. El ejército uruguayo es mucho más flexible que los ejércitos como Pakistán, Egipto, Bangladesh. Entonces le permite al soldado mucho más generación de cercanía, y los oficiales del ejército también, tanto como los soldados en Uruguay, provienen de todos los estratos sociales y fundamentalmente de estratos sociales bajos. O sea que se sienten enseguida muy consustanciados con el dolor, digamos, de toda esta gente que vive, como digo yo, vive al día, porque son gente que vive al día. ¿Y lo que ibas a contar tú, Armando? Una experiencia que tuve en 2015, Uruguay es la reserva de la Fuerza de Despliegue Rápido de Naciones Unidas. Quiere decir que tiene que estar siempre lista, siempre pronta, para desplegar rápidamente a una zona donde haya necesidad de protección a la población civil. Cuando yo estuve, Uruguay había estado desplegado en 2 pueblos, Pinga y Quichanga, y cuando se calmó la cosa, cuando ya primero, ahí en esos campamentos, el campamento de Uruguay, en Quichanga, por ejemplo, que era de carpas, estaba rodeado por la población civil que iban y hacían con hojas de palma igual sus chozas para quedarse en el entorno de los uruguayos que sabían que realmente los iban a proteger. Cuando le toca a Uruguay retirarse de esos lugares por mandato de Naciones Unidas, el coronel que estaba a cargo, que no le pedía autorización, así que voy a decir solo las iniciales, GM, cuando el coronel GM recibe la orden de retirarse, decide ir a Pinga a explicarle a la población civil, a las entidades de la población civil, que Uruguay había recibido la orden de retirarse y que iban a venir los indios en lugar de Uruguay. Entonces reúne a las 4 iglesias evangélicas, pentecostales del lugar, a los católicos, al alcalde del lugar, a 2 mujeres de una asociación de defensa de la mujer. Pensemos que en el Congo la violación es un instrumento de dominio. Es un arma de guerra. Pero es un arma de dominio social, lamentablemente de dominio social. O sea que haya guerra o no haya guerra, la mujer pasa a ser un objeto. Entonces, vuelvo a la reunión 2 mujeres que pertenecían a esa asociación local, el alcalde decía del lugar, y GM empieza a explicarles que Uruguay debía retirarse. Cuando el coronel termina de hablar, empiezan a hablar de a uno, cada uno de los estamentos sociales, para pedirle por favor a Uruguay que no se retiraran. Porque ellos sabían cómo era Uruguay, que Uruguay siempre estaba mezclado entre la gente, siempre estaba patrullando, que sabía cómo eran los indios que se iban a quedar adentro de la base. Y yo, honestamente, que estaba viendo eso,
me sentí realmente emocionado, me sentí orgulloso de lo que estaba viendo, ¿no? Porque eso era como la consecuencia de la misión, ¿tá? El sustrato de cuál era el mandato de Naciones Unidas para los uruguayos. Qué difícil tiene que haber sido cumplir con esa orden de Naciones Unidas en ese contexto, ¿no? El coronel GM estaba realmente conmovido. Te diría que al borde de las lágrimas cuando iba escuchando cada uno de los de lo que le estaban diciendo, ¿no? Bueno, de las cosas. Tengo comentarios de los oyentes también, preguntas, aportes, y me quedo con este porque es bien útil para lo que vamos a discutir dentro de un rato. Dice Gabriel: por favor, los soldados van por el dinero. Eso está comprobado. Yo, dice el oyente, yo creo que hay que reconsiderar el envío de estas misiones. ¿Tienen respuesta para esa inquietud? Enseguida volvemos. Ayer se cumplió un mes de la muerte del soldado uruguayo Rodolfo Álvarez en la República Democrática del Congo, víctima de un ataque de la guerrilla M23 a las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas. Ese episodio, que además dejó otros cascos azules uruguayos heridos, reabrió la discusión sobre la participación de nuestro país en estas misiones de paz. Por eso hoy armamos esta mesa en la que nos acompañan 3 compatriotas que han vivido esta experiencia. Estamos con Natalia Zuluaga, de la Fuerza Aérea, Carlos Polcaro, teniente coronel retirado del Ejército, y Armando Sartorotti, fotógrafo. A partir de lo que ustedes venían relatando y describiendo, de cómo se relacionan estos soldados uruguayos con la comunidad cercana, con la comunidad a la que deben proteger, de cómo es de ida y vuelta el vínculo, cuán intenso termina siendo, aparecían de parte de los oyentes otros ángulos, ¿no? Por ejemplo, este que señalaba, el motivo principal por el cual van los soldados uruguayos es el dinero, esa compensación económica que reciben y que obviamente hace la diferencia, ¿no? Por ejemplo, ¿a cuántos les ha permitido construirse una casa, terminar una casa, pagar deudas, quedar al día? ¿Qué dicen ustedes sobre ese factor? A ver, Natalia misma. Bueno, sí, es verdad que cada persona que se despliega en misión recibe una compensación, recibe lo que se llama el sobresueldo, que vendría a ser como una especie de 50% de lo que se recibe sin las compensaciones, y a su vez también está lo que se llama el viático de Naciones Unidas, que eso se paga en dólares. Yo creo que no hay balanza y es muy personal. En mi caso, por la experiencia, que creo que lo harán un poco después, no se compara y no hay precio que pague eso. El hecho de que nosotros estamos acá en Uruguay entrenando constantemente y por suerte no ponemos en práctica muchas cosas de las cuales entrenamos. Cuando nos vamos de misión sí lo hacemos. Yo creo que no hay sueldo ni viático ni nada que nos pague el estar un año completo como mínimo, alejado de la familia, hermanos, padres, hijos, todo. Estamos literal al otro lado del mundo, con un océano por medio, en donde si hacemos un vuelo directo con Naciones Unidas son 17 horas, si uno quiere venir porque pasó algo urgente, son más de 24 horas entre escalas. 24 horas es el más corto que hay. Y todo eso, las comodidades que uno pierde, que esto capaz que no lo hemos mencionado, cuando uno se va de misión, yo ya no tengo mi tele, no tengo mis cosas, no es que no tenga mi espacio, pero vamos a una unidad y generalmente, por no decir todos, salvo los mandos grandes, digamos, todos compartimos cuartos, se pierde muchísimo lo de uno solo para compartir allá. Allá nos despertamos, desayunamos, almorzamos, entrenamos y nos acostamos con personas que no son de nuestra familia, pero decidimos ir de todas formas, sin mencionar los diferentes peligros. Ahora en particular estamos hablando con todo lo que sucedió del M23, pero sin embargo mencionamos otros peligros, como se decía, ¿no?, de la parte de naturaleza, lo que son las enfermedades. La malaria. Malaria, por decir una, que acá dentro de todo tenemos el dengue, el ébola. La malaria. Exacto, con respecto con todos. Cuando nos vamos de misión nos dan, por ejemplo, un sinfín de vacunas, que creo que hoy en día son 7, y eso, por ejemplo, ya nos prohíbe un montón de cosas para el futuro. Entonces,
¿Sí? Yo creo que la balanza del querer ir con la parte monetaria, no estoy diciendo que no sea una balanza importante, sí, es un factor importante por el cual vamos de misión, pero no es, nadie iría solamente y exclusivamente por dinero un año a pasar todo lo que se pasa en una misión de paz. Además, cuando toma la decisión, cuando aquel que toma la decisión por primera vez lo hace, sabe a qué va, ¿no? Porque tiene compañeros con los cuales tal dialoga. cual, siempre está la historia que le decimos, el habla. No es que va a ciegas, sabe qué es lo que está resolviendo, ¿no? Carlos. Cada persona obviamente tiene sus valores, ¿no? Pero creo que la parte profesional es importantísima. Uno se da cuenta de todo lo que recibe, las mejoras, que no tiene nada de malo pensar en mejorar, no tiene nada de malo mejorar económicamente. Y además, como estábamos hablando antes, toda esa mejora económica se vuelca nuevamente en la economía uruguaya, porque todo aquel, desde el coronel al soldado, va a volver a Uruguay a reinvertir ese dinero en la economía uruguaya. Y fundamentalmente, a los 3, 4 meses, 6 meses de estar en la misión, uno se da cuenta que ha mejorado y que ha podido poner en práctica todo lo que ha aprendido. Y las Fuerzas Armadas uruguayas realmente están bien preparadas, podrían estar mejor, como todo siempre puede estar mejor. Hablamos de eso. Están bien preparadas para poder ir a esas misiones, y gracias a eso es que han muerto tan pocos. Por ejemplo, cuando salíamos para Camboya en 1992, éramos una avanzada de 18 personas, estábamos en el aeropuerto y llegó el comandante en jefe en ese momento y nos dice, señores, ayer me llegó un fax, ¿no? Año 92, me llegó un fax de Naciones Unidas que se puede esperar hasta el 10% de bajas. En Camboya desplegamos más de 800 soldados, o sea que podrían haber muerto 80 perfectamente y estábamos dentro de los parámetros. Sin embargo, murió uno solo en un ataque a un convoy en un tren. Ese dato es interesante, sí. Ese dato es interesante. Armando. Completando un poco lo que decía Natalia, y juntándolo con lo de Camboya, ¿no? Yo hablé con soldados que habían estado en Camboya y que me contaban que ellos volvían terminaban la misión, volvían a su casa y muchas veces llegaba el cartero con cartas que ellos habían enviado desde Camboya. Sí, bueno, digo que hay una diferencia bastante grande en cómo están las comunicaciones hoy. Seguro. A cómo eran las comunicaciones en ese momento. De todos modos, en 1990 en el Sinaí era por Fompach, que le decían, que es por radio, o sea que con una persona en el medio. Seguro. Uno le decía, hola mi amor, ¿cómo estás? Le decía a mi hija. Cambio. Bien, papá. ¿Qué tengo que decir ahora? No, tenés que decir cambio. Cambio, claro, con una persona en el medio. Hoy eso afortunadamente tuvo un avance fenomenal, ¿no? Y ustedes están conectados por teléfono celular, ¿no? WhatsApp. Sí, hay lugares en los cuales no hay señal, ¿no? Hay lugares que no hay señal y no hay señal. Y es difícil, hay que buscarle la vuelta, pero bueno, es obviamente muchísimo mejor que antes. A ver, hablemos de eventuales limitaciones. El 4 de febrero entrevistamos acá en Perspectiva a Félix Palavecino, padre de un soldado que está destacado en este momento en el Congo, vocero de un grupo de familiares de cascos azules que estaban movilizándose pidiéndole al gobierno que trajera de regreso a los uruguayos que están en misión. Y en un momento de la entrevista, Palavecino decía lo siguiente. La logística que tiene el ejército a nivel armamento y a nivel blindado y a nivel camión y a nivel todo, ¿no? No es la logística que tienen otros países en área de misión, porque nosotros somos un ejército que nosotros los uruguayos estamos acostumbrados a trabajar con lo que tenemos, ¿tá? Nosotros no tenemos un plan recambio, ¿sí? Entonces a veces... Pero ni siquiera con lo que Naciones Unidas suministra a cada país que manda misiones de paz, porque hay equipos, hay dinero que Naciones Unidas suministra, ni siquiera de esa manera el contingente tiene, digamos, el equipamiento necesario para pasar a lo que usted llamaba el artículo 7, para enfrentar situaciones efectivamente de violencia como esta, de tener que responder. Yo no le puedo, mentir. Yo en equipamiento, nosotros en equipamiento, para situación, estoy hablando, para estar tranquilo y hacer una guardia, sí, pero para situación no tenemos nada comparado a otros países que están en área de misión.
palavecino, aclaremos, es militar él mismo, ya que él también ha estado en estas misiones de paz, hablaba por su propia vivencia, ¿no? ¿Qué responde usted, Carlos? Uruguay tiene, sí, deficiencias desde el punto de vista logístico, que son propias del Estado uruguayo no haber apoyado durante muchísimos años, y Uruguay reinvierte esos dineros. Hay otros países que sí tienen mejores condiciones, pero yo creo que para la función que debe cumplir Uruguay está bien equipado, y muchas veces le ha pedido a las mismas Naciones Unidas equipamiento, no equipamiento militar, pero sí equipamiento para las mejoras del personal en las bases, y las Naciones Unidas se lo han podido dar. Más que nada, creo que el señor que habla, obviamente, si él estuvo, podrá tener una idea, pero creo que básicamente el Uruguay está en condiciones de cumplir la misión que se le ha mandatado. Él señalaba que incluso hay problemas desde el punto de vista de la formación de los soldados para enfrentar estas situaciones como las de estas últimas semanas en el Congo, las situaciones de enfrentamiento, las situaciones en las que hay que pasar al llamado capítulo 7 de la operación de estas misiones. Decía que a los soldados le falta preparación en entrenamiento y le falta preparación psicológica para esas circunstancias. Probablemente sí le falte. En realidad, en las Naciones Unidas en general falta preparación psicológica. Mi señora es psicóloga, trabaja con la Comisión de Refugiados y anteriormente estuvo en el Congo trabajando como militar y como civil, y les puedo asegurar que de primera mano sé que el apoyo de Naciones Unidas a la preparación psicológica es deficiente. Y Uruguay también sabemos que la salud mental no está como uno de los pilares fundamentales, y tendremos que hacer mucho más en eso. ¿Qué dice Natalia de este factor? Equipamiento o preparación de los soldados. Bueno, para las dos cosas. Preparación, una cosa es preparación psicológica, otra es preparación militar. La preparación militar creo que está bastante bien, la preparación psicológica deficiente. Tal cual. Hablando de lo que es equipos en sí, cada misión es particular. Las Naciones Unidas, cuando va a un país de los cascos azules, hace lo que se llama el MOU, que en la traducción sería el Memorándum de Entendimiento, con una carta que va en particular para el país por cada misión en particular. Es decir, por ejemplo, cuando estábamos, en el 2021, que estaba la Urubat, estaba la Uruasu y la Uruabu, es decir, un batallón del ejército y 2 unidades de la Fuerza Aérea, cada uno cumplía funciones diferentes, por ende, cada uno tenía un MOU diferente. ¿En qué basa a eso? Es el equipo que necesita. Naciones Unidas tiene una lista que exige un mínimo de equipo para cumplir esa función. Si Uruguay en realidad no cumpliría con eso, directamente no hubiéramos estado de misión, y tenemos lo que se llaman las inspecciones mensuales o cada 3 o 4 meses, dependiendo del estado en el que estemos, en donde un equipo de Naciones Unidas va y corrobora. Estoy hablando desde corroborar hasta el vehículo 4x4, desde que no tire humo, de que no chorrea aceite, desde el limpia parabrisas, exacto, así, con armamento, con las municiones, con los chalecos balísticos, con los cascos, hasta incluso las camas, que el personal, que todos tengamos toallas, sábanas, abrigo. Que podría estar mejor, siempre podemos estar mucho mejor. Eso sin duda, que podríamos tener equipos tanto armamento como de protección personal, como la estadía, digamos, para estar ahí todo el tiempo, mucho más avanzado, totalmente de acuerdo, se podría estar. Pero hay que tener en cuenta que nosotros vamos por una misión en particular a cumplir con un capítulo en el cual, para lo que vamos, cumple con lo mínimo o incluso a veces más de lo que exige Naciones Unidas. Y Armando, tu visión desde afuera, entre comillas. El equipo, además, los equipos pertenecen a Uruguay, y Naciones Unidas paga a Uruguay por ese equipo, ¿tá? Por ese equipo mínimo, como decía Natalia ahora, que tiene que tener Uruguay. Y ese ingreso es un ingreso para el Estado uruguayo. Seguro. O sea, es Uruguay el que está recibiendo el dinero que paga Naciones Unidas porque tengamos ese equipo en condiciones en el lugar. Una cosa que decía el señor entrevistado, los vehículos blindados que tiene Uruguay son vehículos de traslado, no son tanques de guerra, son vehículos de traslado
de personal, es que no con son un tanques de blindado guerra. liviano. No son tanques de guerra porque no estamos para hacer la Porque guerra. no es la nuestra función. no Este es el vehículo, por mandato. ejemplo, en el que viajaba el soldado que resultó muerto, ese que pudo verse en las fotografías, etcétera, para quien no conoce el tema, parecía un tanque de guerra, no era. No es un tanque de guerra. no. Es un blindado de transporte de personal, donde van 6 o 8 soldados, ¿no? Sí, no me acuerdo sí, cuántos van. Blindado contra munición liviana. O sea, no es blindado. Es un blindado liviano para munición A ese- y metralla. A ese vehículo le cayó una granada de mortero 120. Exactamente. O sea que en definitiva Un momento pesado. no podía, ni siquiera un tanque podría haber soportado. Pero entonces, ¿por qué marcabas esto, Armando? Porque se insinuaba de que el equipamiento no era el necesario para estar ni Lo siquiera, fundamental es ni que siquiera lo que haya- Naciones Unidas exigía. Lo fundamental es que haya políticas de Estado, porque el dinero lo recibe el Estado, Exactamente. no lo recibe las Fuerzas Armadas directamente. Ahí Exacto. usted está marcando una disconformidad. Sí, con las políticas de Estado uruguayo, Ahí está. hacia las Fuerzas Armadas y particularmente en este caso hacia los despliegues en las misiones de paz. No se condice la importancia que Uruguay le asigna a estas misiones con la forma como se da, ¿qué? Con las Fuerzas Armadas. Cómo se da el relacionamiento y cómo se da el apoyo a las Fuerzas Armadas. El apoyo a las Fuerzas Armadas debería ser mucho más, en las misiones de paz estamos hablando, considerando toda la exposición que tiene el Uruguay, e inclusive se ha perdido muchísimo porque los uruguayos somos embajadores en esos países. Y Uruguay nunca ha podido, y se ha intentado, yo después de jubilado lo intenté, de hacer negocios, por ejemplo, con el Congo, para venderle tecnología, para vender vino, para vender, de todo tipo de producción que tiene Uruguay, y no se ha podido. Y cuando Uruguay en el Congo está hace 25 años, porque abrimos la misión en 1999, en diciembre del 99, y nunca se ha podido hacer nada, nunca se ha podido mantener ningún vínculo comercial con el Congo. A pesar de que, por ejemplo, el Congo necesita tratamientos de agua, y nosotros acá tenemos, creo que uno de los mejores tratamientos de aguas que existen en el mundo, y sin embargo no lo hemos podido instalar en el Congo. Claro. Para terminar de entender, entonces, ¿qué es lo que falta en el Estado o en los gobiernos con respecto a estas misiones? Falta conocer, primero que nada, de primera mano, porque acá tengo un civil que puede darse cuenta no tiene el viso, digamos, de que las restricciones que podría tener alguien que no conoce lo que son las Fuerzas Armadas, y sin embargo ha estado y ha ido y se ha dado cuenta al estar cuáles son las necesidades y la importancia. Entonces, creo que lo importante es que el Estado uruguayo vaya, que el Estado uruguayo se preocupe y que apoye al ejército como debería apoyar. Al ejército no, a las Fuerzas Armadas en general. Y hasta a la policía, porque también la policía ha ido, yo estuve con la policía en Costa de Marfil, por ejemplo, y voy a contar una anécdota corta. En Costa de Marfil, el país... Costa de Marfil es uno de los países más importantes de la región. Y había policías uruguayos, canadienses, italianos, franceses, y había policías también de africanos. La misión de los policías era ir y entrenar a los policías de Costa de Marfil. Ahora, cuando iba un africano a entrenarlo, le decía, no, ¿qué me vas a venir a enseñar vos? Y yo, escuchame, nosotros somos mucho mejores que ustedes. Puedo escuchar a un uruguayo, a un canadiense o a un francés, pero a vos no debes escuchar. Yo No, sé pero si entiendo bien, a ver, ustedes lo señalaron, Naciones Unidas suministra equipamiento. No, Naciones Unidas no. Naciones Unidas suministra dinero. Ajá. Y el equipamiento lo compra Uruguay. Ahí está. ¿Y qué pasa? ¿Hay una diferencia entre lo que Naciones Unidas paga y el equipamiento que las Fuerzas Armadas terminan comprando? Tiene que ser una política de Estado a largo plazo. O sea, cambiar equipamiento cuando se vence, y usar los dineros solamente para eso, ¿no? ¿Y no se usa solo para eso? Bueno, yo tengo entendido que a veces va a las arcas el Ministerio de generales, Defensa, cuando tiene necesidades en otros lugares, lo usa también. Acá tenemos un punto delicado, entonces. Bueno.
Enseguida venimos con la tercera y última parte de esta mesa en la que estamos conociendo las experiencias de primera mano de un civil y 2 militares en las misiones de paz de Naciones Unidas. Por Estados Unidos. Uruguay debe mantener su presencia en misiones de paz de Naciones Unidas. ¿Cómo es el trabajo de los cascos azules de nuestro país? ¿Están preparados para las situaciones más extremas? De este y otros asuntos estamos discutiendo en esta mesa en la que nos acompañan Natalia Zuluaga, teniente primera de Fuerza Aérea, Carlos Polcaro, teniente coronel retirado del Ejército, y Armando Sartorotti, fotoperiodista. En Perspectiva, periodismo profesional e independiente. Arreglo del este del Congo. No tiene arreglo No, del este del hasta Congo, que no, dice Carlos. hasta que Ruanda y Uganda se van a quedar con el este del Congo, pienso yo, en algún momento. Porque el Congo es un estado totalmente indefenso, es un estado fallido, que todas las fuerzas armadas que tiene están concentradas en el oeste y no puede desplegar a 1.500 kilómetros no puede ni quiere, ¿no? Porque hay mucha corrupción en el país. Estribo ahí para plantear otra de las objeciones que se plantean a estas operaciones y a la participación de Uruguay. Por ejemplo, que no han logrado solucionar conflictos, sino que las misiones en definitiva se prolongan una y otra vez para preservar un statu quo frágil. Por ejemplo, el caso de la misión en Chipre o Haití, donde la misión de Naciones Unidas se retiró en 2017 y poco después el país cayó en el caos. ¿Qué dicen ustedes de esto, de la utilidad de fondo de estas misiones? Bueno, en este caso la del Congo particularmente sí ha sido efectiva en el oeste del Congo, sí, hasta por lo menos la mitad desde la zona ahí de Bandaka, Kananga, Kinshasa particularmente, no así en el este. Y eso porque, bueno, Uruguay tiene un mandato de Naciones Unidas, tiene que cumplir con el mandato. Uruguay no se puede retirar unilateralmente y decir, bueno, me voy y arréglense como pueda, porque es parte de las Naciones Unidas. Y con esa necesidad es que se manejan, si se quiere, los estados para mantener un statu quo que, sí, es cierto, no puede ser solucionado de un día para el otro. Hace más de 25 años, hace 25 años que está la misión, y en el este del Congo también durante todo este tiempo, y no se ha podido llegar. No se ha podido llegar porque hay un apoyo de países como Estados Unidos, Francia, India, China, que tienen intereses económicos en el este del Congo, que les sirve más la situación ahora como está, que se pacifique. Y el Congo, el país, los congoleses, no es un estado fallido, un estado que no puede hacerse cargo de todo su territorio. Una de las cosas que pasan disculpe, es por ejemplo la educación que tiene la población local, sin mencionar todo lo que se mencionó recién, y también por ejemplo el estilo de vida. Allá el estilo de vida es totalmente diferente al de Uruguay. Al eso de entre los 35 y los 40 años ya es el tope de la vida, vamos a decirle. Nos pasó, me han contado muchos de los locales, por ejemplo, que ellos suelen tener 10 hijos para que uno o dos pase los 20 y pueda mantener el apellido de la familia. Entonces nunca existe realmente el traslado de algo tan simple como por ejemplo es sembrar o cultivar en los campos. No se pasa de generación en generación y eso va provocando, es masivo. La escuela no es pública como tenemos acá en Uruguay. Tienen que pagar, la mayoría no pueden, les exigen una cuota mensual más los útiles y nunca realmente aprenden, porque no tienen cómo, no pueden ver un ejemplo de lo que es la paz o cómo tratar de conseguir eso. Perdón. Sí, ¿y por qué tú estás volcando esta información a propósito de cuál termina siendo la utilidad real de estas misiones? Porque esa era la pregunta, ¿no? Sí, exacto. Convengamos que sin la presencia de las Naciones Unidas en muchos lugares, capaz que esos niños que no han terminado la educación, bueno, por lo menos tienen la oportunidad de estar hoy en día asistiendo a una escuela. Que si no estuviera en Naciones Unidas no sería posible. En los años 60, después de la supuesta independencia de Congo, se desplegaron escuelas
hasta en el medio de la selva. Hubo una política educativa para desplegar escuelas hasta en el medio de la selva. Supuestamente escuelas que son públicas y supuestamente, como bien dice Zuluaga ahora, supuestamente los maestros pertenecen al Estado. El problema es que los salarios son tan magros, o lo que les llega a ellos es tan magro, porque van degradando con cortes del Estado al ministro, al viceministro, al jefe local educativo. Cada uno va sacando su corte hasta que lo que le llega al maestro son migajas, que cada uno de los alumnos tiene que llevar su moneda, ¿tá? Tiene que llevar su billete todos los días para pagarle ese día al maestro. Que es la compensación de sueldo para que el tipo pueda comer, porque si no, no puede comer. Es como dice ella, que en realidad es escuela pública, pero es de dominio privado, digamos, en el sentido de que los niños, si no tienen ese billete, ese día no tienen escuela. Otra objeción tiene que ver con las acusaciones que ha habido a fuerzas de paz de abusos sexuales y otros crímenes, ¿no? Uruguay incluso quedó manchado por este tipo de casos en Haití, con denuncias de prostitución, abuso infantil. Se sabe que la misión en Haití dejó varios hijos cuyas madres locales quedaron solas cuando se retiró a las tropas de Naciones Unidas. Incluso se acuñó un término, ¿no? Niños MINUSTA, para referirse a esos hijos de padres de la misión de la ONU en Haití. Bueno, a partir de estos casos que han existido, que han pegado más quizás a otros contingentes que a los uruguayos, pero que también salpicaron a los nuestros, ahí hay otro argumento en contra de estas misiones de paz y de la participación de Uruguay. ¿Qué contestan ustedes? Bueno, yo creo que Uruguay tiene una disciplina bastante férrea con respecto a esto. La ha mejorado, la ha incrementado. Y muchas veces es muy difícil que personal salga de la base sin autorización. Usted me podrá obviamente decir bien claro que hay horarios para entrar y para salir. Siempre va a haber alguno que le busque la vuelta para hacer algo que no debe hacer. La disciplina no es 100% basada en tener a la gente encerrada, sino que también hay que darle determinados tiempos de recreación, y en esos tiempos de recreación a veces pasan cosas, ¿no? Obviamente. Y por otro lado, ha sucedido también de acusaciones que han sido falsas, porque más que nada mujeres congolesas se han dado cuenta, le han dado, como quien dice, le han dado para adelante, le han dado manija, hablando pronto y mal, porque dicen, bueno, no, a ver, si conoces a fulano de tal, si pudiste acercarte a un soldado o a el que sea, por ahí puedes salir a hacer un descargo o reclamar dinero, básicamente. O sea, las Naciones Unidas son una fuente en este caso, si hay alguna cosa, aunque sea menor, una fuente de dinero para la gente que lo pueda utilizar. Muchas veces, si bien han habido violaciones comprobadas y se han castigado a esas personas, y seguramente, como en todos los delitos, debe haber violaciones que quedaron impunes, ¿tá? Lamentablemente, muchas veces de relaciones consensuadas han nacido hijos, y esos soldados se les sigue descontando, ¿tá? Para la manutención de esos hijos. Por más de que hayan vuelto acá a Uruguay, las Fuerzas Armadas les sigue descontando para la manutención de esos hijos de relaciones consensuadas. En las otras aberraciones, es para castigarlos con todo el peso de la ley. Hay que ver cuántas fueron realmente, ¿tá? Y cómo Uruguay ha castigado, digamos, esas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quisiera saber, que me digan las Fuerzas Armadas si esas personas que se ha demostrado han ido presos como merecen. Yo no lo sé.
Pero esa es una pregunta para hacer que me parece que queda ahí en el aire. Natalia, sobre este tema, tu visión. Bueno, para arrancar, la política de Naciones Unidas es cero abuso sexual, cero acoso sexual. Arrancamos de esa base. Sí es verdad que estamos mucho tiempo en las misiones de paz y que somos militares y tenemos disciplina y tenemos nuestros propios valores, y lamentablemente no todos tenemos ni compartimos los mismos valores ni las mismas actitudes. Se han generado a lo largo de la historia algunos mal comportamientos, por suerte no ninguno en mi periodo, y estoy segura que tiene que haber en algún momento de la historia, ojalá que no, pero los hay. Y lo que se hace en Naciones Unidas es, para empezar, primero se hace una investigación. No es que se tira y se dice nomás y ya está. Se hacen investigaciones, se crea lo que se llama la lista negra, que una persona que haya cometido, aunque sea una vez, un acoso sexual, entra en lo que se llama la lista negra de Naciones Unidas, y esa persona no puede ingresar a Naciones Unidas en ningún tipo de misión. No es que, por ejemplo, estuvo en el Congo y bueno, me voy, no sé, a Siria. No puede ir a ninguna misión. Se le repatria, si se comprueba eso, se lo manda a Uruguay directamente, aunque tenga 3 días de misión. Bueno, se hace la repatriación, viene a Uruguay, viene con una conducta mala, por supuesto, ni que hablar, y después se hace una investigación, y no me acuerdo bien si corre por parte del país o por parte de Naciones Unidas. Eso es lo que, porque depende bien de cómo haya pasado la situación, hablando pronto y mal. Y otra cosa importante es, por ejemplo, lo de la parte de la minoridad, que en Uruguay compartimos la minoría de edad con Naciones Unidas, que establece que cualquier persona menor de 18 años de edad es un menor de edad. En otros países, por ejemplo, ya a los 14 o a los 15 tienen la totalidad de su persona y son tratados como adultos. Entonces, muchas veces en otros países, al ver jóvenes de, no sé, 16, 17, 18 años, tanto sean hombres o mujeres, los consideran como adultos, y ahí sería, por ejemplo, la violación sería doble, porque por ser menor de edad, que se considera un niño, entre comillas, y por, bueno, haber roto la política de cero abuso sexual con Naciones Unidas. Y algo que decían de la parte consensuada es que, por más de que, situación imaginaria, que yo esté con una persona local, ¿verdad?, de localidad, yo estoy en una misión de paz, ni siquiera debería de poder vincularme en un sentido de relación de amistad o sentimental, por el hecho de que se ve como que si yo estuviera abusando de la situación actual de esa persona. Porque estás en una relación de poder. Exacto. Como que que muchas veces pasa, tenemos casos que no, ojo, tenemos casos de que realmente se han enamorado o se fueron a vivir allá, o incluso vinieron para acá. El amor es vario y es para todo el mundo, vamos a decirle, pero no deberíamos de tener ese tipo de contactos con la persona local, porque justamente por eso, por el estatus que tenemos nosotros con la localidad. Oficial. Por supuesto que el tiempo ya se nos fue, por supuesto que nos pasamos de la hora, y también es un hecho que nos van a quedar ángulos, aportes, objeciones, preguntas de oyentes afuera de esta discusión. Quiero, como redondeo, preguntarles lo que en definitiva estaba en el arranque de esta idea, de esta mesa. Cuando vuelve a discutirse, cuando se replantea el debate sobre Uruguay sí o no en misiones de paz de Naciones Unidas, ¿cuál es la respuesta de ustedes? Carlos. La respuesta es afirmativa. La misión particularmente del Congo, como digo, en el este no ha sido exitosa, por supuesto, y no creo que lo sea, pero hemos tenido misiones exitosas como ser Namibia, que casi nadie habla porque es hace mucho tiempo, antes del 92, la misión de Camboya. En Camboya, hoy por hoy, alrededor del templo de Angkor Wat, hay hoteles 5 estrellas, y cuando nosotros llegamos en el año 92 había pasto de 1,5 metros de alto con minas antipersonal diseminadas por todos lados. La misión de Mozambique, la misión de Costa de Marfil, Angola. En Angola, que bueno, Angola necesitó 3 misiones, pero ahora está bien. O sea que ha habido, y bueno, no es misión de Naciones Unidas, pero la Multinational Force and Observers, que está en el Sinaí, nada menos y nada más, ha permitido que todavía Israel y Egipto se mantengan en paz. Y bueno, y ahora tenemos la misión en alturas del Golán,
que esperemos que bueno, que prospere positivamente. Vamos a ver, porque ahí es una zona muy complicada. O sea, la respuesta, tu respuesta en particular, mi respuesta es sí. Tu respuesta afirmativa es sí, por el resultado que producen las misiones. Por el resultado que producen en lo global. O sea, creo que acá estamos mirando un solo aspecto de esto. Pero el resultado global es que hemos, como decía la teniente acá, hemos salvado muchísimas vidas que son incontables por estar en el lugar donde estamos. ¿Y Natalia qué respuesta tiene? Lo mismo, que sí. Pero ahí está, ¿sí y por qué? Bueno, como país tenemos una importancia bastante, por no decir muy importante, dentro de las Naciones Unidas, justamente por las misiones de paz. Tanto así como, por ejemplo, cuando se va a abrir una misión o van a hacer algo en particular, hemos sido citados varias veces para redactar manuales de Naciones Unidas que se van a aplicar a todas las misiones. A ese punto, o sea, tenemos tanta importancia, conocimiento y tan buen desempeño que el mismo Naciones Unidas nos cita para redactar manuales que van a cumplir a todas las Fuerzas Armadas de todo el mundo en diferentes misiones. Eso por una parte. Después como fuerza, digamos, y como profesional, es el momento indicado para que cada individuo que pueda concurrir de misión de paz ponga a prueba lo que ha sido entrenado acá en Uruguay. Hablando exclusivamente, por ejemplo, de lo que es la Uruguau con los helicópteros Bell 212, en Uruguay el punto más alto es el Cerro Catedral. El Cerro Catedral es un menique comparado con la dermografía de la República Democrática del Congo, con las alturas, dije mal, con el tema de las alturas. Entonces, eso pone a los pilotos nuestros, le da una experiencia que no hay forma que tuvieran en Uruguay por el simple hecho de que las alturas que manejamos allá no son las de acá. Y como persona, y acá puedo hablar solamente por mí y por las personas que conozco, es increíble lo que maduramos y lo que crecemos, porque yo me fui una Natalia y volví otra Natalia con otras perspectivas del mundo, de lo que es la realidad de personas, y que también lo he visto, como se mencionaba en los comentarios hoy, que también pasan cosas en Uruguay y por ahí yo, si no las veía en el Congo, no empezaba a notarlas acá en Uruguay. Sí, hay oyentes que han mencionado, yo les leía algunos de esos WhatsApp durante la pausa, que esa labor social, esa interacción con la comunidad que los soldados uruguayos desarrollan cuando integran una misión de paz, vendría muy bien que se aplicara en algunas zonas de nuestro propio país, donde hay desafíos del tipo, económico, social y de seguridad, de inseguridad, que seguramente podrían superarse o atenuarse con la presencia de una fuerza experimentada como esta. Por supuesto, acá ahí está de por medio la normativa, ¿no? No es esa actividad propia responsabilidad de las Fuerzas Armadas, pero venía ese comentario, ¿no? Sí, y bueno, en realidad hemos tenido las Fuerzas Armadas, creo que lo que más destaca es el Ejército Nacional, en situaciones X que han pasado. Hay que entender algo, ¿no? Las Fuerzas Armadas estamos para defender lo que es la frontera, lo que son los limitantes de la República Oriental de Uruguay. Luego tenemos el Ministerio del Interior, que es lo que se encarga de la parte interna, justamente, del interior. Sin embargo, hemos tenido mucho apoyo a la comunidad. Tenemos varios lugares donde, no sé, el personal ha ido, por ejemplo, a construir techos o a ayudar, ni que hablar de las inundaciones, de los incendios. ¿Y ahí se nota la experiencia recogida en Misiones de Paz, por ejemplo? Yo creo que sí, que los que han tenido tienen capaz que un conocimiento o un tips más que va sumando a la experiencia. Y finalizamos ahora sí, Armando, con tu visión. Yo creo que sí, que las misiones de paz han contribuido a mejorar la vida de la gente local, que en definitiva es eso lo que yo puedo evaluar. Yo estuve en Cité Soleil, en Puerto Príncipe, jugando un picadito con gurises de Haití, y el oficial que estaba conmigo, después que terminé el picado, me dijo, cuando nosotros llegamos acá, ahí donde vos estabas parado jugando ahora, había un jeep con una ametralladora .50, porque este barrio era controlado por una mafia de las 20 que estaban distribuidas en Puerto Príncipe. En Congo son miles las violaciones que han evitado Uruguay con su despliegue, con su trabajo. En el entorno de la ciudad de Goma hay más de 40 orfanatos, ¿tá? No por niños
víctimas de las guerras o que hayan quedado huérfanos, sino porque los padres no los pueden sostener, entonces van y los dejan en esos orfanatos. En Haití pasaba algo parecido. En más de la mitad de esos orfanatos, la plaza que tiene ese orfanato, la plaza de juego que tiene ese orfanato, la hicieron los soldados uruguayos. ¿tá? Porque siempre están viendo a ver cómo pueden contribuir sin generar dependencia con la población civil para mejorar la calidad de vida de la gente más humilde y más complicada en cada uno de esos lugares. Tuliceni es un buen ejemplo, ¿no? El hogar de mujeres violadas que Uruguay ha colaborado con ellos, incluso el año pasado o hace 2 años consiguió, el ejército uruguayo le pidió a UTE que donara paneles solares que fueron instalados por los soldados uruguayos porque ese hogar de mujeres violadas no tenía electricidad y a partir de la instalación de los paneles pasó a tener electricidad. Natalia Zuluaga, teniente primera navegante de la Fuerza Aérea. Carlos Polcaro, teniente coronel retirado del Ejército. Armando Sartorotti, fotógrafo, fotoperiodista. Gracias a los tres por acompañarnos y aportarnos su testimonio, su experiencia y su visión hacia adelante a propósito de esta discusión sobre las misiones de paz. El tema queda abierto, por supuesto, así que lo retomamos en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación.